Muy bien, muy bien, muy bien, Marcelo. A esta hora, 10 minutos para las 9 de la mañana, todavía no abrieron los mercados internacionales, pero en la rueda continua los bonos argentinos están prácticamente iguales que en el cierre de ayer, que algo habían recuperado después de un día complicado, a partir obviamente del anuncio del gobierno argentino de evitar el default completo con el Club de París y también con el Fondo Monetario. Todo se pasa hasta marzo del 2022, con lo cual, bueno, por un lado hay cierto alivio, pero al mismo tiempo aumenta la incertidumbre sobre qué va a pasar en este país, obviamente a partir ya del 10 de diciembre del 2021, después de las elecciones, y cómo se va a encarar toda esta situación. En principio, Marcelo, hay que decir que a mí me parece que el gobierno y particularmente el equipo económico en este caso tomaron una decisión correcta respecto de lo del Club de París, porque, bueno, si Argentina ni siquiera hacía un gesto de buena voluntad, hubiera tenido que pagar 9% de punitorios, que fue el acuerdo bastante leonino que en su momento cerró el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sí, porque como Argentina no tenía acuerdo con el fondo, y te acordás que en esa época incluso se resistía a la revisión del artículo cuarto, la negociación con el Club de París fue en términos obviamente mucho menos ventajosos, pero todo eso es el pasado. Lo concreto es que ahora, en esta decisión, que insisto, es mejor que haber dejado caer todo, representa incluso desde el punto de vista de las reservas también una decisión inteligente, porque en todo caso perder 440 millones de dólares en este momento para evitar en el día de mañana pagar muchísimo más o acelerar todavía la fuga de capitales, casi diría como cuenta de almacenero, es bastante razonable, ¿no? Con los acreedores habría que decir, Marcelo, que rige, bueno, ese cuento del médico que tantas veces hemos contado con Rolo, ¿no? La historia de que el médico me dio 3 meses de vida y como no le podía pagar, me dio 3 meses más, ¿no? Y eso siempre termina ocurriendo, siempre y cuando hagas este pago de buena voluntad, que es lo que hizo la Argentina. Ahora, ¿alcanza para recomponer la confianza en los mercados? Sí, obviamente que no, porque los problemas son mucho más profundos. De hecho, como te decía, Marcelo, el riesgo país ayer prácticamente estaba superando los 1.600 puntos. Cuando vino el anuncio del gobierno, se moderó un poquito la desconfianza, pero de todas maneras el riesgo país quedó arriba de los 1.500 cómodo, entre 1.535, 1.550 puntos. Como te decía, a esta hora y ya con el dato conocido, los bonos argentinos no están superando en ningún caso 39% de paridad, es decir, prácticamente siguen a valores muy caídos, y la Argentina una vez más está desaprovechando, te diría, un momento bastante bueno para los mercados emergentes. Basta mirar lo que está pasando en Brasil, donde el real realmente sigue muy ofrecido, 5 reales contra el dólar. Pensá que en Argentina el dólar vale 165, ¿no? Es decir, es impresionante cómo se ha devaluado el peso y al mismo tiempo cómo se ha revaluado el real. Eso quiere decir que hay dinero en el mundo, así como hay vacunas. Lo que pasa que el dinero evidentemente elige los lugares donde ir. En ese sentido, también hay que decir, Marcelo, que mirando el corto plazo, bueno, se resolvió entonces por lo menos evitar el default con el Club de París. Se está esperando ahora eventualmente los 4.500 millones de dólares extra que vendrían por la capitalización del Fondo Monetario. Es cierto que todavía no ha habido un comunicado del Club de París que se espera para esta mañana, para confirmar el anuncio que hizo el ministro de Economía, pero bueno, habrá que ver si esa formalidad influye o no influye en el ánimo de los inversores. A nivel local, el dólar sigue firme. Ayer entre 160 y 167, te diría, se operó el dólar MEP y el contado con liquidación. Y como te decía, 165 pesitos el dólar en la calle. Se confirmó al mismo tiempo la muy mala noticia de que la Argentina, bueno, confirmó la prohibición para las exportaciones de carne, en este caso estableciendo un cupo
realmente muy, muy severo, ¿no? Se obliga a los frigoríficos o se les impide a los frigoríficos exportar por un volumen equivalente al del año pasado y se les establece un límite, con lo cual, de alguna manera, el cepo a la exportación de carne equivale a la mitad de lo que el sector exportó el año pasado. Es, digamos, realmente es un sablazo muy duro contra el sector, contra los productores, por supuesto también contra la industria frigorífica, y además es una señal realmente otra vez muy negativa, en el sentido de que, bueno, el sector privado invierte, el sector privado apuesta, y donde aparece alguna rentabilidad, el Estado le da por la cabeza. Es decir, no hay ningún incentivo a la inversión privada, porque si te va bien, si tenés suerte que te compran los chinos, si tenés suerte que es un mundo que ahora acepta la carne argentina, viene el Estado y te da por la cabeza, ¿no? Así que la verdad, en ese sentido, una señal francamente muy, muy negativa. Finalmente, Marcelo, el gobierno, bueno, por supuesto, tomó nota de la encuesta de Poliarquía, muy significativa, mostrando el rechazo generalizado de la sociedad argentina a la estatización, sí, claro, a la estatización de la salud, ¿no? Incluso, digamos, claro, mucha gente se preguntaba cómo es posible que en medio de la campaña electoral el gobierno amenaza de esa manera a la clase media, ¿no? Es realmente parecería suicida. El gobierno dice que tiene otras encuestas, pero la verdad que los números de Poliarquía son muy contundentes. Tal vez la intención, mirando el desastre sanitario en el que estamos, es que, bueno, el día de mañana, cuando se contabilicen finalmente los miles y miles de muertos que tenemos, y bueno, el Estado tendrá eventualmente alguna excusa para poner la responsabilidad en los demás, ¿no? Para poner la responsabilidad un poco en el sector privado, que es lo que intentó de alguna manera la vicepresidenta Cristina en su mensaje de La Plata. Pero las encuestas son contundentes. Y en términos políticos, Marcelo, no hay ninguna posibilidad de que en el Congreso avancen estas medidas. Por eso no es un detalle lo que pase en las próximas elecciones, mi querido Marcelo. Muchas gracias.